La Odisea, junto con Éfeso, Filadelfia, Esmirna, Sardis, Tiatira y Pérgamo, fue una de las iglesias llamada el Apocalipsis, a la que Dios envió un mensaje muy fuerte. Se encontraba a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, a 65 al este de Éfeso y a 10 de... Y ahora, aunque quedan solo ruinas de ellas, como centro bancario, era la más próspera de las siete, lo que hacía que sus habitantes se sintieran muy orgullosos. Fue fundada por Antíoco II hacia 250 a.C., quien la llamó así en honor de su esposa la Odisea, que significa la justicia o juicio del pueblo, pero también se conocía como Diospolis, ciudad de Zeus. Formó parte del puerto Celeutla y fue de gran riqueza esta ciudad por su práctica médica. Antíoco III el Grande mandó trasladar del lugar a cientos de familias de judíos que posteriormente alcanzaron la importancia como comunidad, y algunas de ellas se convertirían más tarde al cristianismo. En sus años de oro, la ciudad se destacó por su comercio porque se encontraba entre dos rutas comerciales muy importantes, la del algodón y la de la lana. Un fuerte terremoto en el año del tiempo del emperador Gregorio destruyó casi toda la ciudad, pero sus habitantes la reconstruyeron y recuperó su grandeza. La influencia griega era notable. Ahí se adoraba a los dioses Zeus y Apolo, juntamente con Escolapio. La comunidad cristiana tuvo un crecimiento muy favorable y llegó a construir una gran iglesia de 3 pisos. Lamentablemente, otro terremoto en el año 494 volvió a destruir la ciudad, con lo que comenzó su declive. Posteriormente, fue disputada en varias ocasiones por turcos y bizantinos hasta que finalmente fue destruida por las invasiones turcas y mongoles. La Odisea era muy conocida por 3 elementos que mencionará el Apocalipsis: una solución para los ojos, los trajes de lujo hechos con lana negra y tuberías con problemas. La solución para los ojos ayudaban a tener una mejor visión. La escuela de medicina de la ciudad se especializaba en los ojos y había creado un colirio que servía de gran ayuda. Escolapio fue uno de sus maestros. La lana negra había sido el resultado del éxito de varias cruzas, pero las tuberías tenían un gran problema porque no separaban las aguas calientes de las naturales, que tenían que llegar calientes a los baños de las aguas potables frías que servían para beber. Aún, como pueden ver, se conservan estas tuberías donde corrían las aguas termales, y que debido al cruce con agua se cruzaban con otros manantiales, se iban y se mezclaban y se iban tibiando, haciendo que las aguas que para los baños no fueran suficientemente calientes y las aguas potables no lo suficientemente frías para beber, por lo cual se consideraban nauseabundas para beber. En esta ciudad no había herejes, pleitos ni inmoralidades. Sí, solamente había orgullo, materialismo y autosuficiencia excesiva. Confiaban en sus riquezas y en su abundancia y no se veían en la necesidad de tener la ayuda divina. Así que la carta dirigida a ellas dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas,
yo soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas de qué avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. El mensaje invita a tener un mayor crecimiento espiritual, a no solo buscar el colirio para los ojos del cuerpo, sino también para los ojos espirituales, a cambiar los vestidos negros que significan soberbia por humildad, y a cambiar la tubería espiritual que mezcla los gustos mundanos con los espirituales, volviendo a la gente tibia. Este dibujo muestra cómo era la iglesia, que era la planta que fue destruida en el siglo IV. Y después de entrada por los musulmanes ya no se pudo reconstruir. Ahí está el altar. Así se veía en sus tiempos cuando era... Pero ahora no, es todo lo que queda y podemos ver algo de sus ruinas. Y podemos ver que era una gran iglesia de 3 pisos, muy próspera en sus tiempos. Así se veían las excavaciones de este templo a principios del 2011, cuando se le dio búsqueda con aparatos especiales y afortunadamente se pudo apreciar dónde estaba ubicada esta iglesia y empezaron a excavar para aprender más de esta gran iglesia. Poco a poco se han ido restaurando estos muros y ahora los podemos apreciar, que está abierto al público y apreciar su estructura. Ahora vamos a entrar a lo que era esta iglesia, o lo que podemos conocer como ahora una iglesia muy próspera, hermosa, una iglesia detallada, que donde se veía que lo que tenían ahí, o más bien lo que les sobraba, era dinero, y podemos ver a detalle toda su construcción y cuánto lujo había en esta iglesia de la Odisea. Ahora vamos a entrar aquí a ver esta iglesia de la Odisea, lo que era. Como ustedes pueden ver el detalle que tienen los pisos, los marcos, todo ese lujo que tiene este lugar, y lo hace a conforme lo nombre, como lo dice la Biblia. Era una iglesia muy rica y próspera. Ustedes pueden apreciar que tenía tuberías de agua caliente y agua fría. Como ustedes pueden apreciar aquí, fíjense en los detalles que tienen los marcos. De verdad es de quedarnos sorprendidos de cuánto lujo tenía para su época este lugar. Esta era una iglesia que en su mayoría en sus tiempos, las demás iglesias eran perseguidas, atormentadas, como los dicen en la Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Y aquí, en este lugar, esta iglesia gozaba de plena prosperidad. Tal pareciera como la iglesia última hoy de nuestros tiempos. Aquí en este grupo de turistas están apreciando lo que es toda la belleza de esta iglesia. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, fíjense bien, tiene pisos a detalle
tenía mucho detalle, para hacer todo eso se requería dinero para hacer eso, y es algo que sobreabundaba en esta iglesia. Ahorita vamos a ver más a detalle todo esto, estos detalles que tenía esta iglesia llamada la Odisea. Como pueden ver ahí, restos del cubrimiento original de la pared. Pareciera que se tomó mucho tiempo para hacer esto. El labrado de los mosaicos es extraordinario. Fíjense bien cómo este arqueólogo se toma su tiempo para escarbar con cuidado para que nosotros podamos apreciar es un arte lo que es esta iglesia, es un arte porque cada mosaico de pedazos de mosaico y es arte. Aprecien bien lo que era esta iglesia de la Odisea. Mosaico a mosaico, el detalle que tiene cada mosaico, cada figura, es impresionante. Aquí se ven después del terremoto un piso sobre otro piso, el que cayó de encima después de cuando fue destruido por los terremotos. Ahí puede apreciar dos pisos. Miren cuánta belleza. Esto era la iglesia de la Odisea. Algo que parecería absurdo que el Señor la reprenda por ser una iglesia próspera, como nuestros días. Una iglesia tibia que se preocupa más en el ver que en lo de afuera que en lo interior. De esta manera nuestro Señor Jesucristo la reprende terriblemente y le dice que es una iglesia pobre, desnuda. Vean cuánta detalle, cuánta belleza. Ahí dicen que eran la escalera para el segundo piso. Algo que tenemos que ver aquí a detalle es que ahorita más adelante lo van a poder apreciar, la comodidad que tenía esta iglesia. Ahorita vamos a ir un poquito más adelante y vamos a apreciar algo que tenía esta iglesia. Como ya lo vimos, en ese tiempo ellos tenían la bendición, vamos a decirlo así, de tener agua corriente, agua potable. Tenían corriente de agua caliente y corriente de agua fría, algo así como nuestros días, pero aquí más más artesanal. Esta iglesia tenía el privilegio era tanta vamos a decir, tenía tanta la riqueza que tenía para tener ¿cómo lo vamos a decir? Esta desgracia, digámoslo de esta manera, porque ahorita lo van a ver, fíjense bien. El cristiano en sus tiempos, cuando tendría que ser bautizado, tenían que ir hacia un río, en cualquier lugar donde hubiera agua. En su mayoría de tiempo eran en los ríos donde se sumergía la persona y hacía su proclamación de fe, recibiendo al Señor como su Salvador. Esta iglesia tenía tanto lujo y tanta prosperidad que no tenía ni siquiera la necesidad de salir al río, a un lago, a ser bautizados, sino que estos gozaban del privilegio por causa de esta prosperidad que tenían, de llegar a tener el lugar donde se bautizaban, lo tenían en su propia lugar. Sin duda era una iglesia muy hermosa. Ahorita simplemente con el detalle que vemos aquí de mármol, todo el detalle que tenía esta iglesia, sin duda era algo que me imagino
sería algo hermoso, algo detallado, donde fue hecha esta iglesia. Aquí en este lugar, en el presbiterio, era donde se podían los presbíteros o los ancianos, donde se postraban ahí, donde tenían en ese cuadro donde marca que era el altar. Fíjense bien, en dónde quedó toda esta riqueza. Solamente quedó hecha ruinas. Para los historiadores creen que esto ya fue historia, que esto ya pasó en la Biblia y que ya es historia. La palabra de Dios la podemos apreciar en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Esta iglesia de la Odisea representa mucho tipo de personas, mucho tipo de iglesias que tienen así que son tipos la Odisea. Espiritualmente personas que son tipos la Odisea, que en su mayoría hoy en nuestros tiempos son estas iglesias tibias. Ahorita vamos a apreciar aquí observen bien todo lo que es a mármol, hecho a mármol, las columnas. Así era esta iglesia de la Odisea, algo hermoso. Fíjense bien la zona el bautisterio que vamos a ver aquí, fíjense bien, el gozo que tenían quiero que vean, fíjense bien el detalle, la piscina en forma de cruz, como les dije, gozaban de este privilegio donde no tendrían que salir a los ríos y ahí con las aguas tibias, porque también las tenían mezcladas, era en donde se bautizaban. Sin duda que esta iglesia gozaba de todos esos privilegios. Es por eso que el Señor la reprende y la menciona y no tiene ninguna alabanza del Señor esta iglesia. Todo lo que le dice es reprensión. Todo lo que le dice es arrepiéntete. Le dice, yo conozco tus obras porque sé que ni eres fría ni caliente. Ojalá que fueses fría o caliente, por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Fíjense bien cómo le dice. Esta iglesia, por el gozo de sus deleites que tenía, el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Como pueden ver, ahí se gozaban tenían el lujo de bautizarse en agua tibia. Entonces le dice, fíjense cómo le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque eso es lo que decía esta iglesia que gozaba de estos privilegios. Decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice, y no sabes, con todos estos deleites, con todos estos lujos que tenía, le dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le dice lo que el Señor lo que tiene que hacer esta iglesia, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la primera parte de este video que vamos a tomar aquí. El mensaje a la Odisea, a la iglesia tibia, en donde es una iglesia tibia que el Señor vomitará de su boca. En el contexto aquí muchos piensan que vomitar, el Señor con su propia boca lo va a vomitar. No está hablando de eso. El Señor está diciendo que la va a expulsar del cuerpo. Cuando nosotros vomitamos de nuestro cuerpo, cuando algo no está bien, el alimento no nos cae bien a nuestro cuerpo, nosotros vomitamos y expulsamos eso que no ayuda a nuestro cuerpo. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y esta iglesia tibia, el Señor la expulsará, la echará fuera del cuerpo de Cristo. Eso es a lo que se refiere. Te vomitaré. Así como cuando una persona está enferma con calentura y empieza a sudar, empieza a vomitar, todo lo que sale de su cuerpo son los tóxicos de su cuerpo, que el cuerpo no los quiere y los echa fuera, sea por el sudor, sea por lo que sea, los echa para afuera. Así Dios echará a esta iglesia tibia fuera del cuerpo de Cristo. Esta es la primera parte, solamente queremos ver la historia y a continuación o después vamos a ver la segunda parte. Dios les bendiga.